Muy buenas noches. En esta ocasión voy a realizar la presentación del taller número 2, eh, en el cual eh, se implementa a partir de código Python una fórmula que relaciona las precipitaciones con las escorrentías para un caso trabajado durante la clase número 4. Inicialmente, la actividad consiste en hacer la ejecución del código proporcionado y hacer un análisis en donde se pueda correlacionar las diferentes variables en relación con la escorrentía que se genera finalmente. Tenemos entonces unos datos de precipitación en donde se tiene un intervalo de tiempo de 100 unidades, es decir, existen 100 datos de precipitación con un promedio de 5 milímetros sobre metro cuadrado y una desviación estándar de 10. Inicialmente también se establece un parámetro de infiltración, coeficiente de infiltración del 20%, una, una pendiente de un 70% y una capacidad de almacenamiento de la cuenca de cero, es decir, que está vacía en este caso, ¿sí? Una vez pues definido estos parámetros y considerando unas características uniformes de la cuenca, se tiene como resultado la siguiente gráfica de precipitación que se señala con las líneas azules. Dentro de la precipitación se identifican algunos picos que superan o se acercan a los 25 milímetros sobre metro cuadrado de precipitación. Por contraparte, vemos que el caudal maneja un comportamiento relativamente similar en en cuanto a la proporcionalidad de los picos y los valles. ¿Sí? Estos se puede inferir a partir de la información suministrada de base para esta cuenca. Por ejemplo, que pues existe un porcentaje de infiltración que es del 20% que se podría considerar relativamente bajo y existe una pendiente bastante escarpada del 70%. Por ende, un alto porcentaje de precipitación o la mayor parte de la precipitación que cae discurrirá de manera inmediata sobre la superficie y debido a esta inmediatez, por acción, digamos, de las altas pendientes y la gravedad, existe poco tiempo para que esta precipitación se infiltre, pues también considerando que existe un coeficiente de infiltración relativamente bajo. Por ende, se puede identificar que los patrones de escorrentía y de precipitación encajan de manera muy similar, mostrando picos y valles en prácticamente los mismos intervalos de tiempo. Entonces, este sería el caso de base. Ahora bien, eh, la actividad correspondía en hacer modificaciones a los diferentes parámetros que nosotros creemos que tienen algún tipo de injerencia sobre, sobre el dato final de escorrentía. En este caso, pues, o en este primer escenario, se hace una modificación del parámetro de infiltración, cambiándola de un 20% como está originalmente a un 70%. También, pues haciendo el análisis de la gráfica de manera visual, inicialmente se estableció un umbral un umbral de escorrentía en un caudal de aproximadamente 11 metros cúbicos por segundo, más o menos por aquí, que sería pues
Ese umbral se estableció como, pues, aún, como no se tenía claridad sobre los datos, ya que el código establece unos datos aleatorios, pero sí se sabía que en su totalidad eran 100 datos con un valor medio de 5 y una desviación estándar de 10, pues se hizo una inferencia sobre que el caudal el caudal umbral, para este caso, estaría alrededor de los 11 metros cúbicos por segundo. Por esa razón, pues sobre ese caudal se establece una línea de referencia. Es decir, que en este caso representarían aquellos que cuando un caudal supera esta referencia, se considerarían caudales que podrían generar o superar la capacidad de drenaje de la cuenca y generar inundaciones. Bueno, volviendo al primer caso en la de modificación de parámetros, tenemos que se modifica el parámetro de infiltración. Se tiene que el parámetro en este caso es de un 70%, es decir, se aumenta respecto al parámetro inicial de un 20%, como se puede ver aquí, infiltración rated de 0.7. Ahora bien, yéndonos a la parte de la gráfica, vemos que si bien se conservan los patrones de picos y valles, pues relativamente similar a los de precipitación para el caso de la escorrentía, vemos que respecto a la gráfica original, el caudal disminuyó significativamente, teniendo antes que, teniendo antes que el caudal se acercaba a los 15 metros cúbicos por segundo y para este caso se encuentra por debajo de los 6 metros cúbicos por segundo. En este caso se entiende que debido a que el coeficiente de infiltración, en este caso hace referencia a un dato porcentual que es relativo o que depende de manera relativa a la cantidad de precipitación. Por esta razón se conserva, digamos, que las mismas tendencias, aunque en términos absolutos el valor del caudal disminuya, ¿sí? Entonces vemos que se conserva el mismo patrón de picos y valles en las mismas escalas de tiempo, pero con una disminución significativa del caudal que discurre en estas escorrentías, ¿sí? Entonces, aquí se establece que la infiltración es un parámetro muy importante de cara al caudal total superficial que se pueda dar o las escorrentías superficiales. Ahora, en un segundo caso, el parámetro que se modificó es la K o la pendiente de la cuenca. En este caso, se disminuyó la pendiente, eh, se tiene una pendiente menos escarpada, ya que originalmente se tenía una pendiente de 0.7 o del 70%. Para este caso se invirtió y se tiene una pendiente del 20%, es decir, una superficie relativamente plana, por decirlo de alguna manera. Entonces, em, caso similar a la infiltración se tiene que una vez se presentan o se registran precipitaciones sobre la superficie de la cuenca, estas no van a escurrir de manera inmediata, ya que pues la falta de pendiente implica que disminuya la velocidad con la cual se desplaza el volumen de agua. Por ende, pues considerando las características o considerando la naturaleza del caudal que se entiende como eh, el cambio del volumen o el flujo de un volumen en función de un tiempo, pues se tiene en este caso que el tiempo disminuye porque disminuye la velocidad de desplazamiento. Por ende, dentro de esta gráfica se puede identificar que, digamos, que se altera de manera más evidente, digamos, el patrón de los picos y valles dentro de la gráfica
de escorrentía, teniendo de que para este caso no se corresponden en la mayoría de secciones a los picos y valles de precipitación. Ahora bien, se tiene más bien que existe pues una relativa uniformidad dentro digamos, de la escorrentía que se puede generar, ya que pues al ser una superficie más plana, esto de alguna manera implica que se aumente la capacidad de retención de agua de manera temporal y que el flujo de la misma suceda de manera más lenta. Por ende, se tiende a conservar pues un mayor volumen en el tiempo. Ahora, por último, bueno, para este caso debo hacer la siguiente acotación y es que decidí no hacer alteraciones directas sobre los datos de precipitación, pues salvo la desviación estándar, em, ya que pues se alcanza a sobreentender que a mayor que la, digamos, correlación existente entre el caudal y la precipitación o entre las escorrentías y las precipitaciones son pues directamente proporcional, ¿sí? Bueno, para este caso, el último factor o variable que se modificó de cara al análisis o la identificación de parámetros importantes dentro del balance hídrico o de la dinámica de un sistema hidráulico, se tiene, se tiene la desviación estándar. Para este caso se disminuyó la desviación estándar de los datos de precipitación, entendiéndose en este caso de que hubo mayor uniformidad, em, digamos, entre los valores de lluvia, de los eventos de lluvia que sucedieron en los diferentes intervalos de tiempo, por lo cual se podría decir que la distribución de los datos está más cercano al medio o promedio el promedio pues calculado. Para este caso, lo que se esperaría sería esto, como se puede evidenciar, que es un patrón, digamos, relativamente uniforme, pues en referencia a las otras gráficas de caudal, en donde vemos que debido a que existe mayor similitud o homogeneidad entre los datos de precipitación, pues el comportamiento del caudal también es más homogéneo. Y vemos también de que, pues, conservando las características de pendiente original que se establecieron en el modelo, que en este caso correspondía a un 70%, se puede identificar un escurrimiento relativamente rápido, pero uniforme en el tiempo. Muy bien. Ahora, dando respuesta a la pregunta, ok, a la última pregunta sobre presentar una reflexión sobre un caso real, pues se habla de las limitaciones que se tiene al ajustar los parámetros del modelo en un entorno de simulación en comparación a las condiciones del mundo real, donde es posible cambiar las propiedades físicas del terreno. Pues para este caso estamos haciendo una representación bastante simplificada de lo que podría ser un sistema. Em, digamos, el modelo o la ecuación que estamos empleando, que en este caso sería la ecuación de tanques, como señala la literatura, pues tiene esta ventaja que permite de alguna manera simplificar las condiciones que pueden variar dentro de una cuenca o dentro de una olla hidrográfica. Eh, en un caso de la realidad, pues se tiene que la naturaleza en general tiene, digamos, unos patrones más difíciles de predecir en cuanto a la variabilidad o la dispersión de los datos.
Por ende, el proceso de calibración es bastante más complejo y más entendiendo que puede existir sesgo en diferentes aspectos que pueden ir desde fallas en los equipos de medición, mala medición de los datos, inclusive la mala selección de un modelo que permita representar adecuadamente pues el fenómeno o el sistema que se requiere representar. Considera cómo se podría utilizar prácticas de manejo como la reforestación o la construcción de estructuras de retención para influir en los parámetros hidrológicos de manera efectiva. Bueno, en este sentido, pues entendiendo la importancia que tienen aspectos como la pendiente o la infiltración, obviamente de alguna manera se pueden modificar las condiciones digamos, física de los terrenos de las cuencas hidrográficas, permitiendo de alguna manera cambiar su comportamiento o régimen hidráulico para, digamos, hacer un uso más apropiado de este. Un caso de esto podría ser cuando se hace el perfilamiento, digamos, de los cauces, en donde se puede aumentar quizás la pendiente de la cuenca para permitir de alguna manera que exista un drenaje más expedito de las escorrentías y de esta manera evitar que exista, digamos, acumulación de caudal o de escorrentía y que pudiera generar inundaciones. Sí, pues otro aspecto pues a tener en cuenta en tanto a la materialización de obras sobre pues, cuencas hidrográficas podrían pues, estar asociados a estructuras de retención, como lo podrían ser las represas, que pues en algunos casos pueden funcionar como distritos de riego y que también permiten de alguna manera regular los caudales o la cantidad de escorrentía que puedan discurrir por un cauce. De esta manera, pues de alguna forma administrar durante los diferentes periodos eh, del año, como podrían ser en sequía, pues soltar un mayor flujo de agua o en los periodos invernales reducir la cantidad de caudal que se emite para de esta manera pues establecer una especie de homeostasis o de equilibrio en cuanto al flujo conveniente y una mejor administración de los recursos. Bueno, profesor Gerald y las personas que me escuchen, ha sido un placer y un gusto poder presentarles este pequeño ejercicio. Muchas gracias, feliz noche.